Tengan todos los oyentes un feliz día. Se le dará inicio a la defensa del tema base de datos. El grupo está conformado por las bachilleres Catherine Arnal, Carleis Marín y mi persona, Licius Eche. Introducción. La base de datos nace debido a la necesidad presentada por grandes empresas en su afán de almacenar cantidades elevadas de información de una forma rápida, sencilla, fiable y que del mismo modo pudiera accederse a dicha información en cualquier momento sin recurrir a salas dedicadas al archivo de documentos. Hay que resaltar que es a finales de los años 60 donde nacen las bases de datos. Estas cuentan con características las cuales serán desarrolladas en el transcurso de la defensa, así como también sus tipos, ventajas, desventajas y se mencionarán sus respectivos ejemplos. ¿Qué es una base de datos? Es un programa que tiene la capacidad de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados entre sí, utilizados por individuos o de manera multitudinaria. Con esto nos hacemos referencia a las empresas. La información que reposa en este tipo de programa está bajo un mismo contexto y regida por un criterio de orden sistemático para una futura recuperación, análisis y o transmisión. La función principal de una base de datos es la de almacenar información, es decir, preservarla en el tiempo y evitar su deterioro, para poder acceder a ella cuando sea requerida. Para la elaboración de una base de datos se pueden seguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con un contenido único, compuesto de características, ventajas y dificultades. El término base de datos fue acuñado por primera vez en 1963. En la década del 70, Edgar Frank Cook definió el modelo relacional y es allí donde nacen las bases de datos relacionales. En la década de los 80, las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas, filas y columnas compiten con las bases de datos jerárquicas y de red, debido a que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. Esto aconteció en el principio de la década de los 90. Para finales de esta misma década, el boom fue la aparición de la W, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos, que actualmente tiene una amplia capacidad de almacenamiento para la información y su gran ventaja es que es un servicio de 24/7. Características de las bases de datos. En primer lugar, tenemos la integridad. Es donde se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Se expresa mediante reglas que no se pueden romper. Seguridad. Es la protección frente a usuarios no autorizados. Concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si se encuentran varios usuarios que accedan simultáneamente, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información. Y por último tenemos la recuperación. Muchos ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas de proteger los datos ante cualquier fallo en el sistema y que sean ellos mismos los responsables de realizar copias de seguridad a diario para que en el momento de algún fallo las utilicen para restaurar su información. Tipos de bases de datos. Existen diferentes clasificaciones de bases de datos. Entre ellas están según su variabilidad y según su contenido. Según su variabilidad tiene dos tipos: bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las estáticas almacenan y registran datos fijos. Estas guardan información que no se va a modificar. Estas suelen ser de tipo lectura. Las dinámicas son aquellas en las que se almacenan datos que pueden variar.
Estas pueden adecuarse a estos datos cambiantes. Las bases dinámicas permiten realizar operaciones, bien sea de edición, actualización o borrado de información. Están las bases de datos según su contenido. Estas se clasifican en bibliográficas, de textos completos, directorios y especializadas. Las bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revista, tesis, libros, entre otros. Tiene como objetivo reunir toda la producción bibliográfica sobre un área de conocimiento. Los de textos completos, como su nombre lo indica, contienen textos completos, bien sea de libros, de periódicos, de tesis, entre otros. Esta base de datos la podemos encontrar en línea directamente a las fuentes primarias. Para leerlas, puede ser para descargarlas o para imprimirlas. Directorios. Estas son parecidas a la base de datos estáticos. Estas no se pueden modificar. Se puede encontrar información rápida como las guías telefónicas. Estos directorios se clasifican en directorios empresariales que son utilizadas para contactar empresas y los directorios personales. Y por último tenemos la base de datos especializada, que esta base de datos da información técnica para cubrir necesidades puntuales de un público determinado que consume dicha información. Las bases de datos contienen algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar que tienen un acceso rápido a los datos. Estos pueden ser modificados o borrados. Permiten tener un acceso de forma rápida y segura. También evitan datos repetidos o duplicados. Por ejemplo, cuando usamos base de datos podemos eliminar registros o datos duplicados. Esto lo que nos permite es tener una información al día sin datos innecesarios. Una de sus ventajas también es que aumenta la productividad. Más que todo en las empresas hoy en día que manejan esta base de datos, esto les ayuda a tener toda una información de forma ordenada en todo momento. Y su trabajo así será más productivo, más rápido y más eficiente. También pueden compartir datos globalmente. Esto es una ventaja porque en el caso de las empresas, lo que le permite a los usuarios tener un acceso de forma remota a sus datos personales. Y las desventajas. En las desventajas podemos mencionar que puede crecer mucho. Esto quiere decir que muchas veces se necesitará ampliar el espacio del disco duro, así como también de la memoria RAM. Si la base de datos crece mucho, entonces no podrá manejar los datos de forma tan eficiente y tan fluida. El costo elevado. En las bases de datos, al crecer, esto generará cambios de equipos e instalaciones de nivel de software y hardware. También una de las desventajas de la base de datos es que requiere de actualizaciones constantes y también pueden fallar críticamente porque suelen recibir ataques remotos de hackers, que esto lo que hace es robar datos, pueden modificarlos o eliminarlos y pueden contraer virus maliciosos también. Ejemplos de base de datos a lo largo de la historia. Bibliotecas públicas. Para poder realizar el préstamo de algún libro, ya sea en sala o circulante, el encargado de la biblioteca debe tener una base de datos con el registro de cada uno de los títulos pertenecientes a cada libro y así poder tener una buena organización. Guías telefónicas. Aunque ya están en desuso, en su momento contenían miles de números asignados a hogares, empresas y particulares para que el cliente resolviera lo que necesitaba en su momento. Archivos personales. Contienen la vida de un autor, investigador o escritor. Son reproducciones de las originales para así poder protegerlas de algún deterioro. Historial médico.
Cada vez que acudimos a un hospital o clínica se realiza una toma de datos importantes para que en un futuro se requiera conocer dichos datos específicos. Registro de transacciones. Toda transacción con tarjeta de crédito, llamadas por un celular o cualquier transacción comercial son importantes para la base de datos de la empresa. Otros ejemplos de base de datos son recursos humanos. Sirven para mantener registro de los empleados, salarios, sus bonificaciones y sus desempeños. Líneas aéreas son para realizar la reserva y el acceso a los diferentes planes de viaje y costos. Los bancos es para mantener información de cada cliente y las transacciones que realizan en su momento. Importancia de crear una base de datos para una empresa. Sin una base de datos creada, una empresa tendrá muchos problemas para acceder a toda la información de sus clientes. Los beneficios son acceder a la información rápidamente. Esto mejora la productividad, ya que al ingresar algún dato se puede encontrar al cliente rápidamente. Ingresar un número ilimitado de información. Puedes almacenar información sin ocupar espacio extra. Varios usuarios pueden acceder a la misma información. Diferentes personas pueden revisar la información al mismo tiempo desde cualquier lugar. Es fácil darle mantenimiento. Tienen la opción fácil de depurar la información, agregar datos o eliminar información repetida. La información está estructurada. Todos los datos agregados tendrán la misma estructura sin dificultad de encontrarla. Allí podemos ver lo importante que es tener una base de datos para almacenar la información que quieras y usarla de manera dinámica y sin contratiempo. Una de las herramientas para poder crear una base de datos fácil de usar es Microsoft Excel. Pero ¿qué tan buena es? A continuación nombraré algunas ventajas y desventajas. Ventaja: no tienes que gastar dinero extra comprando programas. Al guardarlo en OneDrive, varias personas pueden verlo y editarlo desde distintos equipos al mismo tiempo. Ordena la información alfabéticamente y números. Esto permite encontrar información fácilmente. Desventajas: puede ser un poco complicado, ya que un error puede hacer que la información se haga inutilizable. No son automatizados, por eso debe hacerse manualmente. El error humano siempre será un factor importante al momento de capturar o vincular datos. Luego tomará más tiempo, ya que debe revisarse uno por uno. Con esta información nos damos cuenta que el programa Excel no nos ofrece una seguridad y eficiencia para crear una base de datos. Por eso existen una gran variedad de programas que ofrecen su seguridad y rapidez en su uso y además son gratuitos. Conclusión: luego de haber terminado este trabajo de investigación sobre bases de datos, fueron muchos los esfuerzos y conocimientos adquiridos durante dicha elaboración. Algunos de los aspectos aprendidos y que es de gran peso en la base de datos es su definición, características, tipos, ventajas, desventajas, entre otros, y donde podemos decir que la base de datos es una colección de datos o información usados para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo. Las bases de datos son muy importantes y muy útiles cuando tienes que guardar u organizar mucha información. Son muy útiles en lugares laborables, negocios, empresas, etc., ya sea para llevar el control de inventarios o movimientos en la empresa o simplemente ver el avance de los negocios.